Bueno, 12 de abril arrancamos con una presentación más de nuestras charlas mensuales, donde tratamos de analizar toda la cadena integral del agro. Muchas gracias por acompañarnos. Habitualmente arrancamos con la presentación de Juan Ignacio, que ya lo conocen, un amigo de la casa, que nos va a dar todo el panorama macroeconómico local. Después Paulina con su sapiencia de mercados agropuntuales, donde nos va a estar dando el panorama post informe de Luzda con el análisis un poquito de lo que fue el informe de ayer y el panorama internacional y el local con lo que estamos viendo del dólar agro y las demás particularidades de esta cosecha que viene tan difícil. Y Agus nos va a dar su visión de lo que es todo el análisis técnico, que es tan importante para acompañar la integralidad del negocio. Así que, Juani, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación y por estar sumándose a esta charla. Este año, por supuesto que el principal tema van a ser las elecciones. Hay 34, perdón, elecciones en 31 semanas. O sea, hay básicamente más elecciones que semana. Ya arrancamos con las elecciones este domingo, ya hubo en La Pampa. Vamos a ir teniendo, digamos, información en tiempo real sobre lo que vayan votando las distintas provincias. Por supuesto que eso no implica que uno podría extender eso a nivel nacional, pero es un dato. En ese contexto electoral, el gobierno arranca con una economía entrando en recesión. Ya los datos de actividad del último trimestre de 2022 y del primer trimestre de 2023 muestran una fuerte desaceleración de la economía. Es muy probable que la economía caiga 4% este año. Ese es el escenario, yo diría que para el gobierno es el escenario optimista, es el escenario donde le salen las cosas bien, porque piensen que la sequía agropecuaria aporta una caída de 3,5 puntos del producto. Si le sumamos a estos 0,5 puntos de recesión que la economía venía arrastrando, ya estamos hablando de una caída de 4%. Arranca el año con inflación que corre al 125% anualizado. Uno mire los datos de enero, febrero y marzo y lo anualiza. Llegamos a una inflación promedio de 6,5, probablemente marzo de parecido a 7, un poco quizás por arriba. Si yo anualizo eso, o sea, digo, bueno, si se mantiene constante la inflación hasta el final del año, eso da 125% anual. La verdad es que con esa inflación y con esa actividad, las chances electorales del gobierno son muy bajas. Con chances electorales bajas, el gobierno tiende a bandearse y tiende a acelerar el déficit fiscal para tratar de torcer un poquito los votos en elección y tratar de eh, sacar algunos votos más con medidas como las que ya conocemos, plan platita, bonos extraordinarios, aumentos en la canasta, aumentos, perdón, en la tarjeta alimentar, aumentos en la UH, discrecionales, en las jubilaciones, etc. Digo, el gobierno va a tratar de acá hasta las elecciones, impulsar el gasto para aumentar sus chances electorales. Obviamente que el escenario más probable es que el gobierno no siga, y si el gobierno no sigue, hay un tema ahí, digamos. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, tiene incentivos a salirse del ministerio si no corre la contienda electoral. Entonces, si Sergio Massa no corre porque no quiere financiarle si quiere la campaña a un Guado de Pedro, un candidato super kirchnerista, quien va al Ministerio de Economía es una incógnita. Y si el que va al Ministerio de Economía es una incógnita, la brecha puede subir, eh, la inflación también, la actividad puede caer aún más, las reservas central pueden seguir saliendo y hay incertidumbre. Si corre la carrera electoral el actual ministro, es un escenario donde también las chances de perder son altas, es el escenario más probable, pero es un escenario, como decimos nosotros, mal through, digamos, donde vas en este nivel con alta inflación, con brecha en torno al 100% o más, donde no recuperás nunca la caída en el nivel de actividad de fin de 2022 y del primer semestre de 2023, pero llegás, de alguna forma, con estas medidas que estuvimos viendo, como el dólar soja 3, como, digamos, ciertos
ajustes en el pago de importaciones que no son escritos en una norma, pero cuando uno habla con importadores, lo que le dicen todo el mundo es que le está costando importar. Entonces, cuando uno termina de hablar con todos los sectores, lo que ve es una restricción adicional de importaciones. Entonces, restricción de importaciones, dólar soja 3, permite que las reservas netas crezcan un poquito, se mantengan en este nivel, probablemente el gobierno deje a la próxima gestión con reservas netas negativas, o sea que use parte de los depósitos en dólares de los ahorristas para intervenir en el mercado cambiario. Ahora vamos a ver y vamos a hacer un doble clic en eso, me parece que es importante. Entonces, hay tres nubes que van a estar dando vueltas todo este año electoral. La primera nube es la de los pesos, es una nube que ya tiene larga data, donde el gobierno emite deuda corta todo el tiempo para tratar de financiar el déficit, e incluso cuando no puede hacerlo recurre a la emisión, lo hizo a fines de marzo. La deuda en pesos hoy por hoy está bastante saneada, es decir, todos los que se quisieron ir se fueron en la corrida del año pasado, pero todavía queda ahí latente una torre de vencimientos que va a ir poniendo palos en la rueda al gobierno para financiarse el año que viene. El gobierno hoy no está colocando deuda a 2024, y si mantiene el mismo déficit que el año pasado, la emisión este año va a ser en torno al 3,5% del PBI, sumado a 5 puntos de interés del ERIF, digamos, la inflación tiene recorrido para arriba, nunca para abajo con este gobierno, y con este plan económico específico, así que esperamos que ese sea el recorrido esperable para la inflación. Otra de las nubes, que es la que está actualmente, digamos, dando vuelta, y por eso tenemos el dólar soja 3, es la de los dólares. El gobierno tiene una escasa tenencia de reservas netas, vamos al Banco Central, abrimos la puerta, y lo que vemos son 2.000 millones de dólares de reservas netas, no hay más que eso. El resto son encajes, el resto son swap con China, cosas que no se pueden usar. Y el último es la inflación. La inflación de marzo va a dar 7 o parecido a 7, y no vemos que baje del 6% de acá hasta fin de año. La inflación no baja del 6% de acá hasta fin de año. La inflación de este año va a terminar en torno al 115, 120% anual. En el medio del gobierno sigue pagando intereses del ELIX, en el medio del gobierno sigue, cuando baja el déficit por un lado, lo aumenta por el otro. ¿Sí? Piensen, digamos, corrigieron algo las tarifas eléctricas, si alguien vive en el AMBA va a ver que les llegó un aumento, si venía teniendo tarifas con subsidios, llegó un aumento de electricidad, más o menos 200, 300%. Todavía falta, ¿sí? Falta, la tarifa promedio del AMBA debería valer 5.000, 6.000 pesos, pero hubo una corrección, hay una baja de subsidios, se está verificando. Cuando bajan subsidios aumentan gasto previsional, aumentan gasto social, aumentan gasto de capital, es decir, no hay ninguna baja del déficit que a ellos les parezca sostenible en el tiempo. Entonces, esa es la economía que vamos a encontrar en este año electoral. Voy a ir peloteando un poco, ustedes pregunten en el chat si pueden, así vamos teniendo una charla un poco más dinámica. Yo voy a tratar de cubrir todos los temas que me parece que les preocupan, pero de vuelta vayan preguntando. Fíjense la actividad. Digo, es notoriamente delicado si uno mira digamos, enero contra el bimestre previo, o sea, diciembre, enero contra octubre, noviembre, lo que es una caída de 1,2%, si lo extiendo a un trimestre vemos una caída de 1,8%. La actividad, fíjense que claramente está entrando en recesión, y si miramos las proyecciones para este año, la caída este año va a ser brutal. Este modelo de caída en la pandemia, recuperación, prácticamente los mismos niveles previos, e incluso un poquito más, este modelo de crecimiento en 2022 se sostuvo con una aceleración de la inflación que duplicó los niveles previos. Recuerden que la inflación en 2021 parecía al 50%, en 2022 fue 95%. Esa duplicación de la inflación hizo que la economía pueda crecer a costa de recalentar los precios, con la contracara de que este año vamos a caer y encima vamos a tener una inflación más alta que el año pasado. O sea que al final del día, el gobierno, previsión del corto plazo, creció en 2022, duplicó la inflación, este año va a caer y la inflación va a seguir subiendo más o menos
20 o 30 puntos respecto al año pasado. Sí, si fue 95, va a ser parecida a 115 o 125 puntos. Perdón. Ahora, cuando vemos esta caída en inactividad, nos parece razonable que aumente la pobreza. Cuando vemos esta suba en inactividad, nos parece raro que aumente la pobreza. Bueno, en 2022, específicamente en el segundo semestre de 2022, la pobreza subió y la actividad también subió. Ese fenómeno se explica por la mayor inflación, que hace que, por más que la economía emplee o siga empleando gente, los salarios no alcancen para cubrir la canasta básica y hay un montón de gente que se cae, digamos, se cae de los ingresos que alcanzan para cubrir la línea de pobreza y termina siendo más pobre. Eso es un condimento político no menor. Piensen que la pobreza en el primer semestre de 2023 es muy probable que sea del 42 o del 43%. Ese dato lo vamos a conocer recién en septiembre, o sea, antes de las elecciones generales. Pero ¿qué quiero decir con esto? El gobierno va a llegar, y por eso digo que las chances son pocas, una economía cayendo, inflación alta, pobreza en ascenso, y con todo eso va a tener que llevar adelante una elección donde ya se encuentra debilitados por el resultado de 2021, digamos, donde perdieron incluso en la provincia de Buenos Aires. Cuando voy acá, digamos, el otro punto que yo les decía, la dinámica de reservas es, hay apenas 2.000 millones de dólares, un poquito menos de reservas netas, o sea, la capacidad de intervención es baja. Cuando yo saco el oro y los DEX, que son parte del activo del Banco Central, pero no son tan líquidos, lo que me da es que las reservas netas líquidas son negativas en 4.600 millones de dólares. ¿Qué significa que las reservas netas líquidas sean negativas? Que están usando depósitos en dólares a cuenta del oro y de los DEX. O sea que eventualmente, si todos vamos a pedir nuestros depósitos en dólares, va a haber en algún momento ventas de oro de los DEX para cubrir esa salida de los depósitos en dólares. Y ahora vamos a ver que se estuvo dando esto de que haya una mini corrida de los depósitos en dólares durante estos últimos meses. Entonces, fíjense que el gobierno el año pasado tuvo la ventaja de tener los DEX del fondo, los precios de la soja que eran más altos que incluso 2021, y eso le permitió, digamos, algo así como 9.000 millones de dólares, y para eso tuvo que implementar 2 dólares soja. El primero, acá, cuando logró una liquidación superior a 8.000 millones de dólares, cuando uno sumaba soja más maíz más trigo, y acá fue el dólar soja 2 para cumplir la meta con el fondo de diciembre. Hoy por hoy estamos acá, en cero. Y ahí vino el dólar soja 3. Estas son las ventas, o sea, sí, el gobierno no puede seguir. Vendió 1.000 millones de dólares por mes y arrancó con reservas netas en 7.000, terminó en cero. O sea que además de las ventas de dólares en el mercado oficial, al tercer trimestre el gobierno había perdido 7.000, casi 7.000 millones de dólares de reservas netas. Porque vendió a los importadores, porque el agro no liquidaba a la espera de un dólar soja 3. Y ojo, porque el agro, además de la sequía y además de los dólares soja que implemente el gobierno, va a estar mirando lo que va a ser el próximo gobierno. Si el gobierno que viene va a bajar las retenciones, si no, si va a liberar el cepo, si va a devaluar. Todas esas especulaciones hacen que la cosecha ya montada sobre una sequía que es históricamente una de las más graves que tuvo el país, si no la más grave, una catástrofe productiva absoluta. El gobierno tiene además la desventaja de que el agro va a estar mirando lo que haga el próximo gobierno, si va a devaluar o si no, si va a bajar las retenciones o no, si va a liberar el cepo o no, o sea, una brecha más baja, cuando digamos, el productor recibe los pesos, le permite realizarse un costo menor, ¿no? Si la brecha entre el oficial y el blue es más baja, a pesar de que no se bajen retenciones, les permiten dolarizarse a un precio menor, y eso hace que el agro demore la liquidación a la espera de apoyar novedades del frente opositor, que es el que más chances tiene. Si agarramos estas ventas en el mercado oficial de cambios, le sumamos el canje
de bonos en dólares del FGS, que es de alguna forma, y está mal pensado así, pero no entra en esa discusión, pero es de alguna forma la caja de los jubilados, o al menos los medios lo interpretaban así, entonces digamos, le estaban sacando bonos en dólares para darle bonos en pesos, que dijeron los privados, bueno, si le están haciendo esto a los jubilados, me lo van a hacer a mí también, entonces me asusto y saco la plata del banco, me llevo mis depósitos en dólares y los guardo bajo un colchón en una caja de seguridad donde sé que por lo menos están resguardados de las manos, si quiere, del Estado que los está usando para intervenir en el mercado cambiario. Entonces, desde ese entonces, de que se anunció el canje de bonos en dólares del FGS, los depósitos en dólares cayeron 350 millones de dólares a un ritmo de 30 palos por día. Es poco, miren el gráfico de la izquierda, estabas en 16.400, terminaste en 16.000. Es poco, no es mucho. Ahora, esa caída sostenida genera intranquilidad y genera preocupación. Cuando miramos los datos, la verdad es que el mensaje principal es no hay de qué preocuparse. O sea, si uno mira los depósitos en dólares en caja privada, en caja de ahorro privada, que es la típica, digamos, donde tienen las personas físicas sus depósitos en dólares en el banco, y miramos cuántos encajes reales tiene el gobierno, o sea, cuántos encajes tiene el Banco Central después de haberlos usado para vender dólares en el mercado cambiario, y le sumamos el dinero que tienen los bancos en las sucursales para abastecer la demanda de todos nosotros si vamos al banco y pedimos sacar los dólares, el ratio de cobertura es 95%. O sea, no hay riesgo. No hay riesgo de que vaya al banco y no tenga los dólares. ¿Sí? Y aparte hay algunos que no se pueden ir. Fíjense, personas físicas, o sea, la gente como nosotros, tiene 65%, explica el 65% de depósitos en dólares en el Banco Central. Hay un 5% de fiduciarios, hay el 9% de pymes, que estos tienen riesgo de irse por una pyme, digamos, generalmente son familiares y habitualmente cuando son familiares tienen más capacidad accesoria de me lo llevo, se lo lleva, digamos, el director a su casa o a su caja de seguridad y un problema, o la saca al exterior, y si no importa, y el resto son empresas grandes, como por ejemplo, ustedes conozcan, no sé, Cargill, TESA, Dreyfus, que esos, el CEO o el CFO no se puede llevar los dólares a su casa, abajo del colchón, tiene que dejar, ¿sí? Entonces, la verdad es que los que pueden correr, como se le suele decir en la jerga, es el 65% de la gente. 65% de 16.000 millones de dólares, y si ustedes hacen una cuenta, son 10.000, 11.000 millones de dólares. ¿Okay? Sobre eso el gobierno tiene encajes y los bancos tienen cajas de ahorro, perdón, dinero sucursal para abastecer esa deuda. Dicho esto, no hay riesgo de corrida de los depósitos en dólares, o no hay riesgo digamos, de confiscación de los depósitos en dólares. No me sale la palabra. La liquidación es paupérrima, es mínimo histórico cuando yo la ajusto por precios reales, o sea, es decir, cuando yo la ajusto por la inflación de Estados Unidos, porque un dólar hoy no vale lo mismo que hace 10 años. Estamos en mínimos históricos, y las importaciones cayeron 2.000 millones de dólares cuando le sacamos combustibles y lubricantes. O sea, las importaciones se recortaron un tercio, o sea, hay una caída de 33%, justamente para preservar algo de las reservas, porque la liquidación es bajísima. No tuvimos operaciones de dólar soja ni ayer ni antes de ayer. Yo entiendo que con el cambio en los plazos de liquidación que comunicó el Banco Central hoy, debería acelerar la liquidación de agrodólares. Tengo entendido que el sector, digamos, de los cereales arregló para liquidar 5.000 o 5.500 millones de dólares, así que la liquidación de dólares va a estar. El punto es cuando llega. ¿Ok? No tengo que explicarles a ustedes que esta sequía, digamos, es la peor o una de las peores de la historia. Tampoco tengo que explicarles a ustedes la caída en los precios, digamos, ¿no? Perdón, la caída en las cantidades, que hace que este año se coseche más o menos 35.000 millones de dólares valorizados, pero que lo que se exporta es 24.000 millones de dólares, ¿no? Porque hay una parte, gran parte que es consumo interno. Y lo que les decía antes, fíjense, en noviembre y diciembre del 2015, cómo el agro esperó, ¿sí?, liquidando por debajo del promedio, al cambio de gobierno. ¿Sí? Y en 2019 adelantó, o sea,
a Juntos por el Cambio le jugó a favor, entre comillas, que el que venga sea el kirchnerismo, al kirchnerismo le jugó en contra que los que vayan sean Juntos por el Cambio. ¿Sí? Dicho esto, y aunque pongan dólar soja 3, dólar soja 4, incluyan economías regionales, incluyan cebada, incluyan trigo, incluyan lo que quieran, no hay forma de que el gobierno llegue a 2023 sin reservas netas negativas. Esto es un consenso prácticamente de todos los economistas. El gobierno va a llegar con reservas netas negativas a 2023. La ventaja, entre comillas, que va a tener el gobierno es que lo que tiene enfrente o lo que viene es más amigable y se espera que solucione las cosas que desarregló el gobierno actual, entre la pandemia y la propia política electoral, el propio ADN del gobierno. Entonces, digamos, el gobierno, ante la pregunta de si llega o no, uno dice, reservas netas negativas, o sea, pasa al Banco Central y debes dólares, no hay forma. Ahora, cuando los que vienen son los de la oposición, que vienen a presentar un plan, que tienen confianza en el mercado, que es verdad, no van a tener el crédito que tuvieron en 2015, pero algo de crédito van a tener. Cuando uno suma todo eso, la verdad es que uno podría esperar que el gobierno llegue con reservas netas negativas de menos 4.000 o menos 5.000 millones de dólares a fines de 2023. Y aún así el gobierno llegue. No tenga que haber una devaluación de shock en el medio. Como les decía, digamos, creemos que la brecha, es decir, el contado con liqui, está de corto barato. Parece que en una ley electoral donde la dolarización de portafolio aumenta, es decir, donde la gente se dolariza por las dudas, está barata. Con 406 pesos es un mínimo de esta gestión. Se viene sosteniendo acá más tiempo del que uno podría haber esperado, más tiempo que lo hizo entre enero y mayo del 22, antes de la corrida en pesos, pero como no hay muchas explicaciones para que esto esté flotando entre 385 pesos y 405 pesos, como esa explicación es difusa, un día nos levantamos y de pronto esto subió acá, corrigió todo de golpe. Entonces, ojo con el contado con liqui de corto plazo. ¿Sí? Si miramos de largo plazo, es decir, uno me dice, compro dólar link a 2024 de un corporativo, de un Pampa, de un Vista, de empresas sólidas que sé que tienen su caja en dólares, entonces ante una devaluación igual me pueden pagar. Y la verdad es que un dólar link a 2024 es una opción atractiva. ¿Por qué? Yo compro un dólar link a dólar oficial, o sea, compro a 2.10. La brecha es 405, ¿no? O sea que en una eventual unificación cambiaria yo gané, digamos, dupliqué mi ganancia. Unificación cambiaria no va a haber. Dudo que haya los primeros por lo menos 6 meses de gobierno. Ahora sí, lo que va a haber es una caída en la brecha por expectativas y una devaluación del dólar oficial, porque venga el que venga, no puede tener este tipo de cambio oficial mucho tiempo si quiere revertir la situación y quiere recuperar reservas y quiere dar vuelta el ciclo. Se va a tener que devaluar, va a tener que pagar el costo de devaluar, el costo de más inflación, de más recesión, de más pobreza, para tratar de motorizar el comercio exterior, para tratar de ajustar las importaciones por precio y no por cepos discrecionales, que lo único que hacen es obligar a los importadores a que vayan a negociar a la Secretaría de Comercio. Y como va a devaluar, y como la brecha algo va a caer, digamos, la brecha al final del día va a estar entre 40 y 50% los primeros 6 meses de gobierno, la brecha de largo plazo, entendiendo largo plazo como de acá a un año, me parece que está cara. Me parece que en estos niveles, un nivel, fíjense, cuando lo comparo a precios de hoy, equivalentes a la salida de la convertibilidad. Argentina no es hoy un país similar a la salida de la convertibilidad. No hay 5 presidentes en una semana, no hay pobreza del 65%, no hay desempleo del 40%, no hay una evaluación donde confiscaste depósitos. No es la Argentina de 2001. Entonces, como no es la Argentina de fin de 2001, la brecha me parece que es un dólar más pánico. Digo, si me cierra una puerta y no sé cómo salir, digamos, pago cualquier precio por salir, ¿está bien? Entonces, eh, en ese sentido, de corto plazo puede estar barata, de largo plazo me parece que está cara. Entonces va a llegar un momento del año, no sé, junio, julio, agosto, ya agosto con la definición de las PASO, donde el mercado va a mirar qué va a ser el próximo gobierno. Y si el mercado mira qué va a ser el próximo gobierno y cree, como creo yo, que la brecha va a tender a comprimir,
y que va a haber una devaluación del dólar oficial, entonces en algún momento la brecha, a pesar de estar en una gestión como la actual, va a empezar a caer por expectativas de cambio de gobierno. Entonces, de vuelta, creo que la brecha va a ser una nube que va a generar algún problema entre entre abril, mayo, junio, julio. Piensen que el dólar soja 3 va a implicar una emisión monetaria equivalente a 0,8, 0,7 puntos del producto. Esos pesos a algún lado van a ir. Si bien a ustedes cuando liquiden a 300 les van a dar una cuenta, una caja de ahorro dólar link donde van a tener pesos que evolucionen con el dólar oficial, ustedes van a comprar dólares en algún momento del partido. Entonces, la derecha va a tender a subir. De hecho, si miramos la cantidad de pesos que hay en la economía, ¿sí? Y vemos cuál es el dólar equivalente que limpia todos esos pesos, es un dólar equivalente de 490 pesos. Este valor puede no darse nunca, pero generalmente se da. ¿Sí? A veces por abajo, a veces por arriba, es un periodo prolongado donde viene, como le decimos nosotros, underperformer, o sea, viene por debajo de lo que debería estar, pero un día corrige. Fíjense acá que corrigió de golpe. Entonces, un dólar equivalente a 490 pesos es un dólar que hoy es un 20% más caro del que tenemos actualmente. ¿Sí? Creemos que la tasa con este gobierno va a seguir, más o menos, va a estar en torno a 22, 23%, o sea, el dólar oficial va a perder contra la inflación y va a estar parecido a la tasa de interés, así que, digamos, en ese sentido, no fomenta tanto la dolarización por parte de los importadores apalancándose como lo hizo en 2021, pero digamos, si el atraso cambiario sigue, el próximo gobierno tiene un problema que es corregir el desequilibrio del gobierno. ¿Sí? Se sigue emitiendo, se emitió ya 12 puntos del producto en un año, digamos 0,9 puntos del producto para emisión monetaria, 3 puntos del producto por compra de bonos en el mercado secundario, 2 puntos del producto por dólar soja 1 y 2, y 6 puntos del producto por intereses del IX. Cuando miramos las LELIQs y los pases, que es como el dinero que, perdón, sí, los papeles que debe el Banco Central a los bancos, ¿sí? Sobre la cantidad de dinero que hay circulando, entre LELIQs y pases, hay 2 veces la base monetaria. ¿Sí? O sea que si el gobierno decidiera desarmar los LELIQs y los pases, duplicaría la base monetaria. ¿Sí? La triplicaría, perdón, porque emitiría 12 palos sobre 5. Terminaremos en 18 palos. Claro, 3 veces más de base monetaria. Esto, miren el eje de las X, digamos, miren las fechas, esto no se daba desde la hiper. No quiero decir que vaya a haber hiper, pero quiero decir que estamos en un contexto delicado, donde la inflación viene subiendo de manera sistemática, ¿sí? Pasamos de estar en la zona del 5 a la zona del 6, de la zona del 6 a la zona del 6,5, del 6,5 al 7. Ayer me comentaba nuestra economista que releva precios supermercados y comercios, que la inflación de abril viene alto. Que la carne sigue subiendo, algo que era hiper esperable, pero que ya no es solo la carne, es toda la cadena. Lo que estamos viendo cada vez más es que puede haber un mes o un mes y medio donde los precios no suben de un bien específico, de pronto cuando suben 30%. Bueno, ese contexto es delicado, porque es mucho más fácil pasar una inflación del 7% al 10% que pasar del 4 al 7. Es mucho más fácil en el sentido de la velocidad de ajuste. Entonces, vemos que la emisión no va a frenar, vemos que la brecha va a ser un problema, vemos que van a faltar dólares, que la actividad va a caer, todo eso configura un escenario donde la inflación tiene recorrido para arriba. ¿Sí? Si esto le sumamos que el gobierno le está costando un montón colocar deuda en pesos, y que el canje que hizo, recuerden, pues ya pasa tanto en este país que uno se pierde a principios de marzo, un canje con los bancos, un canje donde le ofreció a los bancos seguro de cambio, le ofreció integrar más LELIQs, le ofreció integrar bonos del Tesoro en encajes, o sea que la plata de los depósitos en pesos estaba respaldada por bonos del Tesoro. Salió pésimamente mal, apenas el 50% de los bancos privados adhirieron, y de los privados solamente un 20%, el resto fue público. Entonces salió, en términos de adhesión, muy mal.
a eso le tengo que sumar que viene mes a mes cayendo la tasa de rollover, o sea, la tasa de refinanciación. Si antes refinanciaba 2 meses y medio lo que vencía, hoy apenas le alcanza para refinanciar lo que vence. No puede emitir deuda nueva. ¿Sí? Solamente a fines de políticos, digamos, el gobierno va a llegar indefectiblemente con una inflación superior, ya diría, al 100% a las elecciones. Va a enfrentar una inflación que cuando el INDEC publique la inflación de junio, de julio, de agosto, la inflación interanual va a ser superior al 100%, un dato no menor ese. Estos son números aburridos que lo que dicen lo que yo les explicaba. 3 puntos de emisión para financiar el déficit, 5,5 puntos para financiar las del IX, 1 punto para financiar dólar soft. Voy a recomendaciones de manejo de cartera. ¿Sí? Les dije, la brecha va a ser un problema de corto, esta cara de largo. Entonces, una estrategia que a mí me parece rentable es estar, aquellos que puedan comprar dólares, estar parados 70% en corporativos, 60-70% en corporativos, 15% en provinciales, 15% en soberanos. ¿Sí? Perdón, 60% en corporativos, 70-60% en corporativos, sí, 15-15, o sea, 70-15-15 o 60-20-20. ¿Sí? Yo creo que los que son más amantes al riesgo, los que se quieren jugar un fichín y decir, che, esto me olvido que tengo esto invertido, los bonos en dólares soberanos van a generar muchas ganancias más a estos precios si el próximo gobierno presenta un plan creíble, que es lo que creo que va a pasar, porque no hay forma sino de que la economía crezca si seguimos así como estamos. Entonces, si el gobierno presenta un plan de corrección del déficit fiscal, si el gobierno presenta un plan de ajuste del gasto, de normalización cambiaria, de, si se quiere, modernización de las leyes laborales, una actualización de la estructura tributaria, digamos, de vuelta, si hay una reforma estructural en distintas aristas del Estado, y además logra corregir el déficit, a estos precios Argentina están muy baratos. Pero como eso puede ser un trade más riesgoso, recomiendo cautela, digamos, ¿no? Para las carteras que son más conservadoras. Los corporativos en dólares, específicamente del sector oil and gas, me parece que son los mejores. Pampa, Vista, tenemos también YPF. Hace poco YPF renegoció y cerró una deuda millonaria que la previene de un montón de juicios futuros. Eso hizo que los activos se revaloricen mucho. La acción de YPF llegó a estar en $10. Entonces, todo eso, ¿sí? Hace que uno pueda ser más optimista, no solo con la deuda en dólares, sino también con la deuda digamos, una deuda argentina, ¿no? Tanto de empresas como de soberanos. Pero de vuelta, Pampa, TGS, YPF, permiten mantener y devengar un cupón alto. Piensen que pagan 10 u 8% de tasa efectiva anual en dólares. Es más que un treasury. Son de empresas hiperrentables. Y tener algo ahí de corporativo suma. ¿Sí? Obviamente, digamos, cuanto más riesgo decían tener en cartera, más rentable es si efectivamente se da lo que nosotros llamamos el trade electoral, o sea, si efectivamente gana la oposición y efectivamente presenta un plan creíble, ¿no? A estos precios de vuelta, Argentina, la deuda soberana está barata. Para los que tengan que manejar capital de corto plazo, es decir, tengo que liquidar ahora y necesito usar los pesos en 30 días y quizás compro y vendo blue y perdí plata porque la brecha no subió y Juan se equivocó. LEDs para lo que es mayo, si de acá a 30 días una LED me parece que está bien, paga 125% de tasa efectiva anual, es un retorno directo similar a la inflación, de hecho es 7% directo, o sea, es parecido a lo que va a dar la inflación, incluso un poquito más. También tiene en junio va a pagar, digamos, de vuelta, la inflación tiene que ser mayor al 7,2% para perder con una LED. Yo no la veo. Y después,
julio, LECERes. O sea, si tienen que, de acá a 90 días, una LECER que devenga inflación, me parece que hoy la LECER está barata, versus las letras a descuento, y eso les va a permitir ganar el carry, como le decimos nosotros, de la inflación, ¿no? Si necesitan los pesos para bajar capital de trabajo, o importaron algo y tienen miedo de perder acceso al MULC, ahí con una LECER sirve para bajar capital de cobro. De vuelta, me parece que todo lo que ya mencioné está en estos slides, que los paso rápido. Lo relevante es esto, ¿no? Fíjense, ya este domingo arrancamos con elecciones en Neuquén y en Río Negro. El 7 de mayo Jujuy, La Rioja, Misiones. El 14 La Pampa, Salta, San Juan, Tucumán, Tierra del Fuego. El 24 de junio se tienen que presentar las listas. O sea, ahí ya se definieron los candidatos. Ya se acabaron las internas. Se acabó todo, los que van a las PASO van a las PASO, los que no se quedan en el camino, ya está. ¿Sí? 24 de junio tenemos las presentaciones de la lista. Sabemos si va Massa o no va Massa, si Juntos por el Cambio va Patricia y Horacio o va uno de los dos, o alguien más, y quién va también la provincia de Buenos Aires por el frente, no solamente el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino también por el partido de Milei, que puede generar un problema si la provincia de Buenos Aires, Milei hace una buena elección, porque recuerden que es primera vuelta. Si le saca votos a Cambiemos, hay chances de que la provincia de Buenos Aires la mantenga el oficialismo. Y las veces que eso sucedió, no terminó bien. Rucauf de la Rúa en 2001, Alfonsín Cafiero en fines de los 80. Así que esa es una señal que hay que ver, y ya el 13 de agosto son las PASO, digamos. Ya básicamente faltan 4 meses para las PASO, donde ahí se va a definir si la elección es de 3/3, si la elección, si Juntos por el Cambio tiene chance de ganar en primera vuelta o no, qué porcentaje de votos saca el Frente de Todos, quién es el candidato del Frente de Todos para competir en las generales, y ya vamos a tener muchas definiciones ahí, ya se va a empezar a ver qué es lo que va a hacer el próximo gobierno y cómo va a actuar el próximo gobierno. Este índice de confianza del gobierno que arma la ITELA correlaciona bastante bien con los resultados del oficialismo. O sea Cambiemos, Frente de Todos y que está en el gobierno, la verdad es que cuando el índice de confianza, no sé, dio 40 en diciembre del 19, Cambiemos sacó el 40% de los votos. El tema es que el Frente de Todos sacó el 48%. Cuando dio 42, el oficialismo acá sacó un poquito más, pero fíjense las elecciones de presidentes, diciembre de 2015, muy parecido al resultado que sacó el oficialismo en primera vuelta, lo mismo 2013, hoy ese indicador da 26%, o sea que si seguimos la lógica de este indicador, el gobierno debería sacar 26% de los votos en primera vuelta. A definirse, esto puede subir en los próximos meses, digamos, pero bueno, viene cayendo de manera sostenidamente en los últimos meses. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Ahí no sé si querés que respondamos las preguntas, Pato, o preferís Sí, que Juani, presente Paulina y eh, después re- vos. realmente clarísimo. Aprovecho para invitar a toda la audiencia a que vaya dejando sus preguntas, se las vamos a ir respondiendo. Una de las preguntas que han sido pocas, evidentemente sos muy claro y se entiende muy O no se bien entendió el nada. mensaje que transmitís. No, me inclino por que sos muy claro. Una de las preguntas que nos llegan es, si el gobierno no logra su objetivo con el dólar soja 3, ¿qué se podría esperar? Y la verdad es una restricción más aguda del cepo, y en el extremo una evaluación del dólar oficial. Si el gobierno no logra recuperar reservas con el dólar soja 3, que es una carta que está esperando que le dé buenos resultados, me parece que no queda otra que devaluar el oficial, digamos, porque así no, de acá sí, hasta diciembre no llega. No llega. Clarísimo. Otra pregunta es, ¿qué opinás de los bonos duales? Los bonos duales son un buen instrumento, son un instrumento que cubre contra inflación y devaluación. Me parece que al ser riesgo soberano, los bonos duales de junio-julio van a ser como un bono SER, porque el gobierno, creo que en el escenario base cumple con la proyección de dólar soja y no le va a hacer falta devaluar. Entonces van a terminar pagándote inflación, así que los de acá a septiembre no
los veo más como un bono SER que como un bono dólar oficial. Y el de 2024, la verdad que al ser riesgo soberano, yo preferiría apostar por algo más parecido a un corporativo, que está bien, pague solamente dólar link, pero como es tan posible que la devaluación del dólar oficial se materialice, eh, para tratar de sacar una ventaja de eso, yo estaría posicionado en dólar link directamente corporativo. Que si bien, si la inflación es más alta que el dólar oficial, no me va a pagar lo mismo, pero por lo menos me aseguré que me pague al final del día. Algo que me parece que con el bono dual puede haber un riesgo. Excelente, Juani. Y apostando a ese cambio de gobierno, ¿qué bono en dólares recomendás? Otra de las preguntas, y con eso vamos pasando a Paulina. Me gusta mucho el G de 35 y el G de 41. El G de 35 porque tiene, digamos, un precio, una paridad más baja, entonces eso permite tener bonos en dólares a un precio más bajo, que paguen un cupón parecido a los más cortitos. Y el G de 41 pues tiene protección legal alta, es un bono que tiene un contrato detrás que se necesitan más mayorías que en los más cortos para una eventual reestructuración, entonces no pueden ofrecerles cualquier cosa. Entonces por eso me gusta más el 41, que tiene protección legal, un buen cupón y funciona bien como protección ante un escenario de reestructuración de la deuda en dólares. Perfecto, te hago dos más y pasamos. ¿Hay liquidez en los bonos dólar link corporativos? Hay liquidez menor que en los soberanos, pero hay algunos bonos que tienen liquidez, sí. Eh, pero es un bono más para, de vuelta, así como se apuesta al trade electoral, es un bono más para tener a finish, digamos. No es un bono para manejar capital de trabajo. Y el día que evalúan ese bono no se lo vendes a nadie, digamos. Por eso yo recomiendo con esos bonos tenerlos en cartera hasta su vencimiento. No los recomiendo como un bono, como una lecero, como una LE, que uno compra, vende, si necesita los pesos, se va y chau, digamos. Estos bonos son más pesados, incluso los bonos soberanos, el día que devalúan no se los vendes a nadie. Bárbaro. Y una duda que le preocupa bastante al productor con respecto a ¿ves riesgos en los depósitos de la cuenta chacarero que siguen al dólar link? No, porque son depósitos a la vista y van a estar colateralizados con una letra del Banco Central, o sea, no es un riesgo que vea, no veo riesgo porque sería absurdo que el gobierno trate de meter mano ahí cuando lo necesita para llegar a diciembre de este año. Así que no le veo mucho riesgo, la verdad. No. Para hacer pesos que ajustan al contado con link, al dólar link, no le veo mucho riesgo. Bárbaro. Entonces, si bien tenemos más preguntas, después les recordamos que hay somos un equipo de expertos que estamos a disposición de ustedes. Les recomendamos que se acerquen a su comercial, que nos hagan llegar las preguntas. En privado les vamos a responder las que van quedando, pero para continuar con la charla y respetar los tiempos, pasamos a Paulina, por favor, que le damos la bienvenida. Le agradecemos la presencia y Juani, desde ya muchísimas gracias. Muy clara la presentación. A ustedes, como siempre. Hola, buen día. Pato, ¿se ve bien? Sí, Pau, ponelo en presentación nomás. ¿Listo? Bueno, buen día a Perfecto. todos. Arrancamos todas las buenas noticias que nos dio Juan. Ahora voy a seguir yo con buenas noticias. Bueno, vamos a tratar de concentrarnos digamos, en datos que creo que son importantes a tener en cuenta, además de todo lo que ya contó Juan de la parte económica, que es sumamente importante. Yo siempre trato desde el lado del productor de ver cuáles son las alertas para evitar que se encuentre con sorpresas y obviamente del lado del comprador también, pero bueno, en este caso con las alertas. Hoy, perdón, que tengo que sacar... Me quiero sacar esto. Ahí está. Hoy, ¿dónde estamos hoy? Y si hay algo, digamos, que sí sigue siendo bueno
en nuestro mercado de granos, yo creo y sigo estando convencida de que los precios, este es un gráfico de Chicago en los últimos 20 años, los precios de los 3 principales granos siguen siendo buenos digamos, en relación a los niveles que hemos visto anteriormente. Esto es soja, maíz y trigo. De acá podemos sacar varias conclusiones. Una es esa, que seguimos en niveles históricamente altos. Otra es que, digamos, como resultado de todas las medidas que se han venido tomando a nivel global para controlar la inflación, hemos visto un resultado, digamos, entre otras razones, en donde los precios han tenido una baja importante respecto a los máximos que vimos el año pasado, pero así todos siguen con buenos niveles. Cuando vamos a ver que, digamos, si hay algo que pueda hacer que estos precios tengan algún riesgo de baja desde esos niveles que siguen siendo buenos, yo creo que todo el contexto global sigue generando mucha incertidumbre. Todo lo que recién acaba de salir el índice de precios del consumidor en Estados Unidos, que el mercado esperaba que fuera de 5,1 y salió un poco arriba, digamos, menor que el del mes pasado, pero siguió estando alto, y eso hace pensar que es probable que tengan que seguir tomando medidas para controlar esa inflación. Y entonces, hasta hace poco pensábamos que esa inflación y los controles podían llevar a una recesión, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, sino que después eso también generó una, digamos, entre otras razones, una crisis en el sistema bancario, no solamente de Estados Unidos, sino también del resto del mundo. Entonces, creo que todos estos elementos siguen siendo muy importantes de seguir de cerca porque, digamos, están mucho más allá del balance de oferta-demanda de mercadería en sí mismo, sino que ponen en riesgo qué es lo que pasa con todos los mercados, no solamente de granos. Y después ya, para específicamente de granos, podemos decir que la gripe aviar, podemos decir que estamos conviviendo con esto a nivel global. En muchos países sigue, digamos, los contagios, las matanzas, etcétera. Hasta ahora no ha generado una fuerte reducción de la demanda de granos, pero creo que también hay que tenerlo ahí como una alerta. Y la peste porcina en China, que también una situación medio similar. Se conoce que han tenido fuertes contagios y ya se habla de que puede haber una caída del 10% del plantel de madres, pero por ahora tampoco se habla, digamos, de que ya haya generado una caída en la demanda de granos, pero creo que son todos alertas. Y en relación a esto, USA, China, Rusia, Taiwán, etcétera, bueno, la realidad es que todos los países, toda la situación geopolítica creo que, de nuevo, es para seguir muy de cerca. Si nos ponemos a ver en el transcurso de las últimas 3 semanas, hemos visto fotos de China con todos los principales líderes del mundo, menos con Estados Unidos, y digamos, la última situación que quizás preocupa es que dentro de esa foto que no se sacó con Estados Unidos, sí tenemos la foto de la presidenta de Taiwán pasando por Nueva York, si bien aclara de que es paso hacia Guatemala, y no que iba como visita oficial. Eso genera una reacción automática, y bueno, y empezamos a ver noticias de China movilizando buques, etcétera, por la zona de Taiwán. Son todos, digamos, condimentos que creo que hay que tenerlos en cuenta. Y sumado a todo esto, y también muy relacionado a los puntos que estábamos comentando, ayer salió el FMI con sus nuevas proyecciones de crecimiento global y confirma que, digamos, va a ser muy complicado. Le puso de título que va a ser, digamos, un crecimiento muy complicado, le puso rocoso, o sea, con dificultades en el camino. Bajó la estimación de crecimiento global para el 2023, nada más que, o sea, de 2,9 a 2,8, pero lo bajó, y aclara que puede tener alguna baja adicional por todos estos elementos anteriores que mencionaba como alertas. Entonces, este es digamos, el mundo en el cual nos movemos, y obviamente todo eso genera también puede generar alguna retracción en lo que es la demanda de todo, ¿no? Desde energía hasta granos. Y un dato que me quedó del anterior, con esto de Estados Unidos tratando de controlar la inflación y lo que está pasando en el mundo de la geopolítica, no es menor tampoco que también hace menos de 15 días los países de la OPEP definieran recorte de producción de petróleo. Automáticamente eso hizo que el petróleo tenga una fuerte suba,
y obviamente es un elemento inflacionario que pone en problema no solamente a Estados Unidos, sino también al resto de la economía. Contexto global, bueno, Juan ya lo detalló, así que no me voy a avanzar demasiado sobre esto. Y resumiendo lo que dijo Juan, ya estamos muy cerca de lo que pasa con las elecciones. Y yendo ya de lleno a qué es lo que pasa con el mercado de granos, creo que estos son los principales temas que hoy digamos, le dan dirección a los precios. Vamos a ir desarrollando cada uno de los granos y sobre el final de cada uno, Agustín nos va a contar cuál es su sugerencia de cobertura en esta situación. Cuando vamos a ver qué pasa o qué viene pasando con la soja en el mercado internacional, este es un gráfico de 5 años de Chicago, y creo que es importante digamos, ver que estamos digamos, ante un cambio, creo, de tendencia. Estas burbujas representan lo que pasó en 2 campañas seguidas, una a partir de octubre del 2020, saliendo de la pandemia. En realidad, saliendo de la pandemia desde julio del 2020 empezamos a ver una recuperación, pero bueno, esta fuerte recuperación y posterior caída fue a partir de noviembre del 2020. Después, el año pasado volvimos a repetir esa situación y los precios superaron inclusive esos máximos que vimos. Y acá está la caída que mencionaba en el gráfico de 20 años respecto a los niveles máximos que vimos el año pasado. Cuando empezamos a ver esta fuerte recuperación, digamos, sobre el fin del 2022, podíamos llegar a imaginar de que podíamos repetir una de estas situaciones de nuevas subas de precios que inclusive tuvieran alguna, digamos, que superaran nuevamente los máximos. La realidad es que el mercado está en una situación en la cual, si nosotros nos paramos desde nuestra situación de Argentina, nos preguntamos y decimos cómo es posible que este valor no haya superado inclusive los niveles del año pasado. Bueno, a todo lo que les comentaba de la parte macro, que para mí es fundamental, vamos a ver qué es lo que pasa con el balance específico en el caso de soja. Un dato no menor también que creo que hay que tener en cuenta es que esto sería para la soja, las posiciones más cercanas. La soja mayo en Chicago está en $550 por tonelada, y un dato no menor es que la noviembre, que es la nueva campaña, está casi $70 abajo de ese valor. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta este gráfico que viene con cierto, entre comillas, cansancio y no encuentra noticias más alcistas de las que ha tenido hasta ahora, y el descuento con la nueva campaña. Entonces, lo que les comentaba o nos preguntábamos recién, ¿no? ¿Cómo es posible que no veamos que los precios en el mercado internacional volaron y que en Argentina tampoco, con la debacle que hemos tenido en nuestro país? Bueno, y acá está en parte la explicación. Estas son las sequías que muchos consideran son las peores o más preocupantes de Argentina, la 0809, la 1718 y la actual. Y esta es la diferencia de esta campaña en relación a la 0809. Hemos tenido más producción de maíz, principalmente por más, digamos, área de maíces tardíos. De soja, evidente, hemos tenido una fuerte caída inclusive de la 0809, pero en este contexto tenemos, entre comillas, la mala suerte que Brasil no solo viene creciendo año a año, sino que este año pegó un salto enorme. Entonces, estamos nosotros con una situación casi similar a la 0809, inclusive peor, y Brasil está con una producción de 150% más de maíz respecto a la situación que tenía en 0809, y casi 170% más de soja respecto a ese año. Entonces, es muy difícil lograr que, a pesar de nuestra catástrofe productiva, el mundo, digamos, sienta esa caída como así la sentimos nosotros en nuestro país. Estamos hablando de que Brasil, desde el 0809 a hoy, está con 78 millones de toneladas más de maíz y casi 100 millones más de toneladas de soja que en la 0809. O sea, podemos decir que en la 0809 tuvimos la, entre comillas, mala suerte
de la crisis financiera, en la 2017-18 tuvimos la mala suerte de la guerra comercial. ¿Y por qué digo mala suerte? Porque en esas situaciones hemos visto caídas de producción y además caídas de precio. Entonces, bueno, prácticamente estamos en una situación bastante parecida en ese sentido. Entonces, otra de las cosas que también se escucha es que Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja, entonces, de nuevo, la harina de soja debería haber volado y eso va a hacer que la soja siga subiendo. Que el mundo se está reacomodando con todo lo que ya les conté, y estas son las estimaciones de exportación de harina de soja de Luzda de las últimas campañas, y esta es la última que publicó ayer. Evidentemente esto de Brasil, la mala suerte nuestra, podemos decir, hace que cambie por completo hasta el esquema de exportación del mercado de harina. En la 2021 exportábamos el doble que Estados Unidos y casi el doble de lo que exportaba Brasil. Este año, esto es estimación de Luzda, fíjense que estamos nada más que a 1 millón de toneladas más en esta estimación, que además va con comillas y asteriscos y todo. ¿Por qué? Porque esta estimación de 22,4 millones de toneladas que estima el USDA de exportación de harina de soja, la está considerando con una producción de soja de 27 millones de toneladas, que es la que publicó ayer. Cuando localmente, digamos, podemos decir que el techo es 25 y hay muchas personas que piensan que es inclusive menor. Entonces, es muy probable que estemos, digamos, con una exportación menor a este nivel. Y otro dato no menor, Brasil aumentó el porciento de mandatario de biodiesel a 12%, estaban en 10%, y lo va a seguir aumentando 1% por los próximos 3 años. Eso automáticamente va a ser más molienda de soja, eso va a generar más harina de soja, que es muy probable que también vaya al mercado de exportación. Bueno, sin redundar en esto, o sea, pensemos que a comienzo de la campaña se hablaba que Brasil iba a producir 150 millones de toneladas, 25 más que el año pasado, y hoy hay estimadoras, consultoras brasileras, Stonex y Safras, que hablan uno habla de 155 millones y otro de 157 de soja. Así que esto es muy difícil, digamos, de contrarrestar. Y cuando hablamos de estos números, ya están prácticamente terminando la cosecha, no solo se dio una situación del número en sí mismo, que es enorme, eso generó presión de cosecha, presión logística. Imagínense que para de repente encontrar una capacidad de 25 millones, de manejar 25 millones de toneladas más solo de soja, es muy difícil, inclusive para Brasil. Hizo que todos los precios FOB de soja bajen prácticamente en todos los últimos meses y siguen bajando, y hace difícil que el resto de los países como Argentina pueda competir con esos niveles, con esos valores de precios. Cuando vamos este es el reporte que creo que el reporte de ayer no generó demasiadas diferencias, sí bajó la estimación de producción de soja de Argentina, la bajó en 6 millones de toneladas, pero la sigue dejando algo arriba de lo que nosotros estimamos localmente, la dejó en 27. Lo que sí creo que fue importante, el reporte del 31 de marzo, en donde salió que la expectativa de área de siembra en Estados Unidos va a ser igual que el año pasado. Entonces deja ese balance de oferta-demanda de Excel, quizás lo sigue estimando ajustado para la próxima campaña. Entonces ese quizás es un elemento a seguir potencialmente alcista, ¿no? Pero creo que hoy no es alcista. ¿Por qué? Porque digamos, la superficie con sequía de la principal zona productora de Estados Unidos de soja es muy baja, solamente un 20%, y en estos días están teniendo buen clima, y es de esperar que avancen con esa siembra. Bueno, con la falta de mercadería que tenemos local, también podemos pensar que los precios tendrían que subir localmente. Bueno, ¿cuántas veces desde el 2012 a la fecha vimos hojas arriba de 400? Ahora estamos hablando en dólares de 360, 370, pero estamos muy cerca de esos niveles. Muy pocas veces hemos visto los valores que tenemos hoy también en nuestro país. ¿Puede valer más en el plano local? La realidad es que si al mercado internacional es difícil digamos, de hacer estimaciones, el local no es necesario que se los cuente, es mucho más difícil porque no solo dependemos de los balances de oferta-demanda, la demanda real, etcétera,
sino todas las intervenciones que va haciendo el gobierno. Este gráfico de CREA sería la réplica del de Chicago, pero con precios locales, en moneda corriente en dólares, también lo pueden buscar en moneda constante, pero lo que les quería mostrar es que, digamos, la evolución de precios sigue lo mismo que vimos en el caso de Chicago, en dólares, y esta flechita es lo que les decía, la mala suerte que hemos tenido en nuestras secas anteriores. La 0809, tuvimos la crisis financiera global, que generó bajas, después por la sequía tuvo una leve suba, pero después volvieron a bajar los precios. Y la 17-18, que tuvimos la mala suerte de tener la guerra comercial, o sea, que haya una guerra comercial en Estados Unidos con China. Así que bueno, digamos, de este gráfico se desprende que los precios son buenos y que en otras ocasiones, a pesar de nuestra sequía, a veces aparecen elementos que nos hacen perder también la parte de precio. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero sí que en el escenario de definición de estrategias y demás, hay que ponerlo como un escenario probable. Bueno, y es posible que nuestros precios suban. Hoy, estos son los valores FOB de soja de los principales productores y exportadores, ¿no? Tenemos, fíjense lo que es Brasil, o sea, el valor FOB de soja Brasil está, acá está en $520, y este valor es menor en realidad. Hoy estaba viendo la soja FOB, hoy Paranaguá está $50 por tonelada menos de lo que vale la soja Mayo Chicago, o sea que te da un FOB de 4.97, o sea, acá pongamos Brasil 4.97, si bien este valor de soja de Argentina es oficial, y podemos decir que es bastante mentiroso, nuestra oferta no está muy lejos de esos niveles, y bueno, y Estados Unidos súper lejos. Entonces, para Chicago, ese elemento podemos decir que es bajista. Toda la demanda sigue viniendo a Brasil, que está mucho más barato. Ahora, cuando decíamos de nuestro balance, ¿qué es lo que pasa con las... O sea, la industria tiene una capacidad instalada altísima de cerca de 60 millones de toneladas, nunca logra utilizarla completamente, pero este año obviamente la situación es catastrófica, la realidad es que catastrófica para toda la cadena. Estas son las importaciones de soja en las campañas anteriores del INDEC, el USDA, o sea, estas son pasadas, estas son las estimaciones del USDA, esta es la estimación de ayer, habla de 8,3 millones de toneladas que vamos a importar, y uno conversando con el mercado, o sea, con distintos jugadores del mercado, se habla de que podemos llegar a importar cerca de 10 millones de toneladas de soja. Entonces, eso, digamos, es un volumen de soja que, en cierta forma, digamos, está disponible también. No creo que genere bajas de precios, pero quizás hace difícil que suban los precios, en especial cuando uno mira la capacidad teórica de pago de la fábrica de la exportación, tampoco le sobra, e inclusive es algo menor de lo que se está pagando ahora. Hay riesgo de peor escenario posible como en la 17-18, esto es lo que les comentaba recién, que esperemos que no ocurra. O sea, en la 17-18 vimos fuerte caída de producción y a partir de mayo fuerte caída de precios. Esperemos que eso no se dé. Terminando con la soja, finalmente se vino el dólar soja, todavía no sabemos, el dólar agro esta vez, no sabemos exactamente qué entra en las economías regionales, por lo menos hasta hace 2 segundos, pero sí para la soja. ¿Cuáles son las expectativas de esta nueva edición? De arranque, digamos, cada edición que fue ocurriendo tuvo un peor resultado que la anterior. Y bueno, con todo lo que comentó Juan, creo que el gobierno debe estar más que desesperado para ver que se cumpla. Hasta ahora no ha salido volumen de soja. Esto es lo que ha pasado y se repitió lo mismo que en las ediciones anteriores. Cuando vemos los valores en Matbarrofex de soja disponible en dólares, vemos una evolución cuando se acerca la expectativa del dólar soja, cuando lo vemos en pesos, vemos el contrario, ¿no? Y esto, bueno, ahora Agustín nos va a decir qué hacer con esta situación. Desde el punto de vista exclusivo del productor, y aclaro que estoy en contra de todo tipo de intervención del gobierno, estoy en contra de los derechos de exportación,
y estoy en contra de esta medida del dólar soja. Ahora, para quien es productor y, digamos, ve alguna oportunidad de aprovechar, estos son el dólar soja anterior, el efecto en la brecha del tipo de cambio, y este es ahora, creo que en esos casos hay algunas alternativas para aprovechar, especialmente teniendo en cuenta las mejoras en las relaciones insumo-producto. Agustín, te doy pie para que nos cuentes qué hacer con estos panoramas. Buen día, ¿cómo andan? Ahí te habilito para que... Dale. Ahí está. Ahí está. Buen día. Bueno, vamos a ver algunas estrategias. Vamos a empezar con estrategias de soja. Bueno, para soja julio, el precio en el día de ayer estuvo en 403, el futuro. Podemos hacer una estrategia de un put, la compra de un put, la estrategia menos riesgosa de todas, comprando un put 3.92 en $9.70. Se pone un piso en $382.30, sin ningún techo. Bueno, la estrategia queda de esta manera: un piso en 382 y acompañamos el precio de mercado menos los $9.70. Si miramos la charla anterior, bueno, el precio estaba en 408,50, estábamos un poco mejor, pero están muy parecidos los precios. Gastando $10.50 poníamos un piso menor que ahora, teniendo en cuenta que la charla anterior fue hace 2 meses, pasaron 2 meses y eso le quita mucho costo a las opciones. El valor tiempo es algo que juega mucho en las opciones. Bueno, la estrategia un put sintético para julio, un futuro a 403, comprando un call 416 en $9.60, poniendo diferencias máximas de $13, se pone un piso en 393,40 y se acompaña el mercado en 416. O sea, no acompañamos el mercado por los primeros $13 de suba. Una vez que superamos los primeros $13 de suba, empezamos a acompañar el mercado todo lo que vaya, ¿no? Vendría a ser así. Una vez que pasan los primeros $13 de suba, empezamos a acompañar el mercado menos $13. Bueno, en la charla anterior poníamos un piso de 397,80 con un gasto de $10.70. Eso producto de que el futuro estaba mejor que ahora, $5.50 mejor que ahora. Bueno, para soja noviembre, con el futuro en 407, ayer se podía comprar un put 384 con $10.60, poniendo un piso en 373,40 sin techo alguno. Tengamos en cuenta que las opciones de noviembre, tanto las opciones de noviembre como las opciones de mayo 24, en términos de volatilidad están mucho más baratos que las opciones que vimos de mayo de este año, las opciones de julio. Están en términos de volatilidad mucho más baratas, pero en términos nominal de prima están más caras por un tema del tiempo que queda al vencimiento, que todavía es bastante. Bueno, en la charla anterior, con un futuro en 415,50, podíamos poner un piso similar con $11. Bueno, sino un put sintético para noviembre, vendiendo el futuro en 407, comprando el call 436 en $10, pagando diferencias máximas de $29 y poniendo un piso en $397 y acompañando el mercado desde 436. Bueno, ahí quedaría el gráfico. Después, un piso techo para noviembre, podríamos hacerlo comprando un put 396 con $15.30, vendiendo un call 448 en $5.30, o sea que gastando $10 estaríamos poniendo un piso en $386 y un techo en 438. Así quedaría el gráfico. Tenemos un piso en 386, acompañamos el mercado menos $10 y en 438 tenemos nuestro techo, nuestro precio máximo de venta. Bueno, soja mayo 24. La compra de un put 324 con el futuro en 364 que estaba ayer. El día de ayer estábamos pudiendo comprar en $10. Acá estamos viendo que estamos a $40 del futuro. Esto tiene que ver con que hay más de un año, poquito más de un año todavía a vencimiento de estas opciones. Eso hace que las primas sean caras, aún con la volatilidad en términos históricos más parecida a las normales de la soja.
pone un piso en 314 sin techo alguno y el gráfico queda de esta manera. Hoy es probable que entren al mercado y vean que las opciones de mayo 24 tienen poco volumen, por eso no se preocupen, hoy estamos proveyendo liquidez de opciones al mercado y somos nosotros quienes la cotizamos y somos nosotros quienes podemos estar dando la liquidez y el volumen de esas opciones. Después, un put sintético vendiendo el futuro en 364, comprando un call 412 en $10.40, pagando diferencias máximas de $48. Acá la diferencia es mucha, hasta que uno empieza a acompañar la ganancia. Pone un piso en 353,60, se pone un piso mucho más alto, pero tenemos un rango muy grande hasta que empezamos a acompañar la suba. Quedaría el gráfico de esta manera. Y bueno, y la que veo yo como destacada es la más riesgosa de todas. Cabe aclarar que en caso de superar el precio del call, se empiezan a pagar diferencias sin límite hasta todo lo que pueda subir el precio. Hay que tener cuidado y ser consciente de esta estrategia. Pero así como dijimos que el factor tiempo hace crecer mucho la prima de lo que uno compra, también hace crecer la prima de lo que uno vende. Entonces, comprando un put 340 con $15.30 y vendiendo un call 428 en $5.40, gastando $9.90, casi $10, se pone un piso en $330 y un techo en 418. Bueno, históricamente un precio para la soja mayo de 418 es muy bueno, sobre todo para la próxima campaña que esperemos que venga muy bien. Bueno, el gráfico quedaría así. Un piso en 330 acompañando el mercado hasta $418, donde tendríamos nuestro techo. Bueno, por mi parte, vuelvo contigo, Paulina. Después seguimos con el maíz. Bueno, gracias, Agustín. Bueno, seguimos con el maíz y el mismo gráfico que les mostraba en el caso de soja prácticamente es igual. O sea, si no sabemos qué es maíz, es el mismo gráfico. La misma, podemos decir, evolución ha tenido. Después de salida de la pandemia, una mega suba con una mega baja. O sea que además esto en general siempre me gusta mostrar que cuando tenemos estos mercados tan explosivos, también en poco tiempo pierden toda esa ganancia. Eso tiene que ver en gran parte por la gran cantidad de dinero especulativo que hay en estos mercados. Lo mismo exactamente ocurrió el año pasado, y si bien hemos recuperado parte, digamos, de las bajas que tuvimos hasta julio del año pasado, también el mercado encuentra como cierto, digamos, después Agustín cuando hables de maíz, parece, digamos, un cansancio para encontrar más elementos que justifiquen subas desde estos niveles. Y, digamos, eso puede ser un problema, porque, digamos, al no encontrar elementos que justifiquen esas subas, puede tener alguna corrección adicional. Y cuando vemos el diciembre, está $37 abajo de lo que vale el mayo, que es la posición más cercana. Cuando vamos a el maíz, prácticamente tiene los mismos elementos que en el caso de soja, y de nuevo tenemos nuestra mala suerte, nuestro karma, Brasil. En el caso del maíz, digamos, es como que vamos de atrás con lo que viene pasando con la soja, pero creo que es súper importante y una alerta más, habiendo tenido de experiencia reciente o estando teniendo la experiencia de lo que pasa con la soja en el mercado internacional. Pensemos que Brasil hasta ahora viene cosechando maíz de verano que lleva un avance de cosecha de cerca del 50%. No es un volumen tan importante para Brasil porque son cerca de 25 millones de toneladas. Pensemos que para competencia nuestra es volumen. Eso está ingresando también en el circuito comercial y logístico y también genera esa dificultad logística de que tengan los almacenamientos abarrotados, etc. Pero lo más importante es que en el global de producción esperan originalmente 123 millones y las mismas consultoras que dan 155, 157 millones de toneladas para soja estiman hasta 131 millones de toneladas de maíz total.
De eso le sacamos los 25 millones, que sería el maíz este verano que están cosechando. Todo el resto se espera que sea la famosa safriña, que ya está implantada en muchos casos, o sea, no se ven riesgos hoy de que tengan problemas productivos. Entonces, saquen ustedes la cuenta, estamos hablando de cerca entre 100 y 105 millones de toneladas de maíz de Brasil que entrarían al circuito comercial junio-julio. Entonces, si trasladamos lo que pasó con la soja al mercado internacional, obviamente se va a ver una fuerte presión también digamos, si llegan a concretar esa cosecha. Todavía hay algo de riesgo climático, todo lo que queda de abril y mayo principalmente, pero la realidad es que hasta ahora no hay un riesgo. Y para que, digamos, ese elemento se torne alcista, deberíamos tener una mega catástrofe climática que no está en el radar todavía. Entonces, principalmente este dato para todo lo que son los maíces tardíos en Argentina, con un muy bajo nivel de venta hasta el momento, muy bajo nivel de fijación de precios. Estamos hablando que solamente con precio de maíz nuevo hay nada más que 5 millones de toneladas hasta el 5 de abril. Perdón. Y no dije esto en soja hay nada más que 1,3 millones de toneladas, o sea, muy bajo nivel, es totalmente entendible, digamos una incertidumbre productiva, hasta que no se coseche realmente, ustedes, los que son productores, no saben cuánto van a tener, y una incertidumbre total a nivel país. Pero bueno, la realidad es que hay mucho volumen que está sin, digamos, sin un piso o una cobertura a que haya alguna baja adicional. ¿Qué salió ayer en el reporte de Luzga? Creo que lo más importante es que a Argentina le bajó la estimación de producción a 37 millones versus 40, o sea, le bajó en 3 millones, pero localmente estamos hablando de niveles de producción de 35, en algún caso hablan inclusive menor. Entonces, el impacto ya está tomado, digamos, por el mercado. Brasil lo dejó sin cambios, el USDA lo sigue estimando en 125, pero sí me parece importante este dato del reporte del 31 de marzo, en donde se espera que el área a sembrarse, o sea, salió mayor a lo que esperaba el mercado, y es 1,4 millones de hectáreas más que el 2022. En soja sería igual, acá son 1,4 millones, ahí dice 1000, es millones. Saquen ustedes la cuenta con un rinde promedio que en muchos casos está entre 10,5 y 11 toneladas por hectárea. Entonces, ese dato también creo que es importante, más con eso que les comentaba del mercado que no encuentra elementos que justifiquen más subas en el plano internacional, más que si se concreta esta mega cosecha de Brasil, más todo lo que les comenté de la parte de demanda a nivel global. Así que bueno, este dato, si se cumple la buena siembra, la buena producción, los buenos rindes de tendencia, etcétera, son casi 34 millones de toneladas más que tendría Estados Unidos en la 23-24. O sea, ese es el número de Excel total, ¿no? Todavía, recién ahora están sembrando. Pero, de nuevo, cuando vemos cómo vienen con el clima, hasta el 4 de abril solamente cerca del 30% de la superficie que se cultiva con maíz en Estados Unidos estaba con una situación de sequía. Vienen avanzando, seguramente han escuchado que todo lo que es la zona norte todavía tenía clima muy frío, nieve, etcétera, pero todo lo que es la principal zona de producción viene digamos, con unos días en donde pueden avanzar con la siembra. Se espera que con este buen clima, al lunes tengan cerca de sembrado un 15% del área. Y un dato que me parece que a mí siempre me impacta, y cada vez que veo las fotos de que vienen atrasados con la siembra, lo busco y lo rechequeo porque no lo puedo creer. La capacidad de siembra cuando tienen los días en condiciones es han llegado a sembrar por día, o sea, en el máximo total, cerca de 2 millones de hectáreas por día. Entonces, cuando vemos todas esas noticias de retraso de siembra, etcétera, acordémonos que encuentran 3 días de buena ventana en siembra y le meten con todo. Y cuando vamos al mismo gráfico que les mostraba en soja, en precios, también podemos concluir que tenemos buenos precios en relación a nuestra historia. Estas son las mismas flechitas que usé para las sequías anteriores, se repite prácticamente lo mismo que vimos en soja, o sea, las sequías anteriores con las malas suertes anteriores, y este año podemos decir que nuestra mala suerte
Brasil, y no dejaría en la alerta esa que les comenté al principio de qué es lo que pasa entre China y Estados Unidos. Lo dejaría ahí como, digamos, como un alerta que parece medio lejano, pero que lo tendría en cuenta. ¿Cuántas veces desde el 2002 a la fecha vimos los niveles de precios que tenemos actualmente de maíz? Solamente el 2021 y el año pasado que duró del 10 de marzo al 29 de marzo. O sea, en dólares por tonelada son niveles de precios que pocas veces hemos visto. Y en relación a si podemos ver subas en este contexto, creo que el principal elemento es lo que comentábamos recién, lo que comentaba de la posibilidad de que se concrete la safrinha de Brasil. Y fíjense que al igual que en soja, Brasil viene bajando sus niveles FOB y Argentina, este es un valor FOB oficial que podemos decir que en cierta forma es mentiroso, pero la oferta no está, digamos, muy por arriba, o sea, está no muy debajo de esos niveles, o sea, no estamos competitivos a nivel internacional y menos con Brasil bajando estos niveles FOB. Estados Unidos está también lejos, eso hace que siga viniendo o que vaya a venir más demanda a Brasil. Perdón, Agustín, que antes quiero hacer un comentario muy importante respecto a esto que les decía de ojo con los maíces tardíos. Hoy, cuando sacamos la capacidad teórica de pago, tomando valores FOB, no los oficiales, sino los que pueda haber de mercado, la capacidad teórica de pago, la exportación para los maíces disponibles es de $236, más o menos, póngale 240, pero para tener una referencia. Cuando vamos a julio, esa capacidad teórica de pago baja a 212. Entonces, de nuevo, creo que es muy importante, dentro de nuestra realidad argentina y toda la incertidumbre y todo, dentro de algunos escenarios, evaluar qué hacer con lo que no tenga piso de los maíces tardíos. Y bueno, ahora sí, Agustín, te doy el pase. Ahí, para que me salgo de acá. Dale, muchísimas gracias, Paulina. Ahí. Bueno, vamos a empezar con unas estrategias de maíz. Vamos a ver, contra alguna estrategia de maíz julio y maíz diciembre. Bueno, para maíz julio, la compra de un put con el precio del futuro estuvo en 216,50, terminó ayer. La compra de un put 208 en $5.60, nos pone un piso en 202,40 sin techo alguno. Y el mes pasado el futuro estaba en $235. Por lo tanto, podíamos poner un piso bastante superior con la compra de un put, un piso de $212,30, gastando $7,70. Más allá del paso del tiempo, la baja del precio fue tan grande que no impacta tanto. Y el precio de la cobertura del mes de la charla anterior hubiese estado mucho mejor. Bueno, sino un put sintético, que es la venta de un futuro en $216,50, comprando un call 224, gastando $6,30, teniendo diferencias máximas de $7,50, unas diferencias chiquititas. Uno pone un piso en 210,20, estaríamos poniendo un piso casi $10 superior al piso del put, gastando la misma plata, y acompañamos el mercado de 2.24, ahí cerquita. Entonces quedaría así la estrategia. Cuando el mes pasado, bueno, con el fondo en 2.35, poníamos el piso en 227, pero acompañábamos a partir de 2.52. Bueno, los 2 meses acá sí impactan, porque acompañamos el mercado desde muy arriba. Después, maíz diciembre, bueno, con un precio del futuro estuvo en $230, compramos un put 212 en $6,90, poniendo un piso en $205,10 y acompañando el mercado hasta donde vaya, menos los $6,90 de prima. Después, un put sintético, vendiendo un futuro en $230, comprando un call 252 en $6,80, poníamos diferencias máximas de $22 y un piso de venta en $223,20 y acompañábamos el mercado a partir de $252. Bueno, así quedaría la estrategia, ¿no?
Y después un piso techo para maíz diciembre, comprando un put 220, con prima de $9.90, vendiendo un call 264, con prima de $3.30, con un costo de $6.60, estaríamos poniendo un piso en $213.40 y un techo en $257.40, cerca de los 260. Bueno, así quedaría el gráfico para la estrategia, ¿no? Un piso en 230, acompañamos al mercado, un techo en 257. Así que bueno, de mi parte con el maíz estaría con todo. Así que te dejo a vos, Paulina. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Me quedó algo súper importante de decir del maíz, es que no nos olvidemos, con todo lo que nos contó Juan antes, más todo lo que sabemos que está pasando en el país, el maíz es uno de los granos que están dentro de los productos culturales, es justamente el que menos va a querer el gobierno que suba. Entonces, ahí tenemos a todo lo internacional, le agregamos también las intervenciones locales, que ya las estamos teniendo, o sea, ya vimos cuando se le complica la situación, hace prórrogas de embarques, etc. Entonces, ese creo que también es un elemento a tener en cuenta cuando se ve en todo caso qué grano cubrir más a la baja o no. Y otro dato respecto al maíz nuevo, o pensando en los que tienen la esperanza de que la situación va a cambiar y que vamos a tener una renovación de gobierno y demás, con el valor del fuego oficial de la nueva campaña, sacándole el 12% de los derechos de exportación para los que son más optimistas, serían $33 menos, o sea, $33 que el mercado podría, digamos, sumar a lo que recibe el productor, y digamos, eso creo que es un dato interesante. Yo lo pondría súper entre comillas, me parece complicado pensar en eso, aunque haya un cambio de gobierno, más que nada por todo lo que también comentó Juan. Cuando vamos al trigo, bueno, el trigo no repitió lo que sí vimos en el caso de soja y maíz, porque las circunferencias anteriores una estaba acá, la otra se repitió acá. Bueno, esta es impresionante lo que pasó con el trigo. Pasamos de una situación en la cual parecía que nos íbamos a quedar sin trigo en todo el mundo. Finalmente, no solo no se dio eso, sino que el trigo perdió en el mercado internacional en Chicago, $250 los perdió desde estos niveles máximos. Y hoy cuando miramos este gráfico, o sea, hasta parece que no encuentra un soporte en el corto plazo. Así que bueno, esto es lo que está pasando en el mercado internacional. Si bien localmente, todas las medidas que se han tomado hacen que estemos, desacoplados, especialmente en el caso del trigo, sí es importante tener en cuenta que en el mundo el trigo no vale lo que se esperaba que valga hace un año. ¿Qué pasa con el trigo de primavera? Que digamos que pueda tener relación con lo que pasa en el mercado de Chicago con este gráfico. El área con sequía quizás es un poco mayor que en el otro caso, y eso, sumado que los trigos de invierno vienen con una condición muy mala, le puede dar algo de soporte. La realidad es que no le está dando soporte. Cuando vemos qué es lo que pasa en el mercado internacional, de nuevo, Argentina, también sería un valor, digamos, de referencia a fuego oficial, no es el valor del mercado, prácticamente no hay oferta, muchas veces en los reportes no hay valor, o sea, no hay mercado, directamente el mercado internacional de Argentina. El trigo duro de Estados Unidos, bueno, el más caro siempre por calidad, y cuando vamos a los trigos de menor calidad, Francia, etcétera, fíjense que estamos totalmente lejos de lo que pasa con los valores internacionales. Pero bueno, nuestro mercado no tenemos, digamos, volumen tampoco para ofrecer demasiado. Y esto es lo que viene pasando con el trigo de Rusia, que es justamente el que hace, o el que le pone, digamos, el techo a las posibles subas del trigo del resto del mundo. Viene bajando fuertemente, Rusia ha tratado de tomar medidas como pensar en aumentar derechos de exportación hasta poner un piso de 2,75, 2,80 del FOB para que no siga bajando. Eso no ocurre. Hoy en las noticias se habla de que Rusia está replanteando si va a cumplir con el acuerdo
de Naciones Unidas o no, porque no está logrando que a Rusia le liberen la posibilidad de exportación de fertilizantes y demás. Por ahora el efecto es casi mínimo, o sea, vemos uvas muy pequeñas y la tendencia sigue siendo a la baja. Cuando vamos al mercado local, la realidad es que uno puede hacer todos los Excels que quiera, pensar de que seguramente se necesite, digamos, ingreso nuevo, digamos, más allá de toda la financiación y demás que se pueda conseguir con las alternativas que tenemos. La realidad es que el productor, su negocio principal va a ser seguir produciendo. Ahora, si bien hemos visto una cierta, digamos, alivio en muchas zonas, hay muchas otras que siguen muy complicadas. Entonces, en general, todas las decisiones que se puedan tomar van a estar atadas a que se recarguen realmente los perfiles o no. ¿Cuántas veces vimos trigos arriba de 300? Bueno, ya hemos perdido esos valores, pero la realidad es que, digamos, solamente en el 2013 vimos estos valores, que si se acuerdan, ¿por qué vimos esos valores? Fue justamente porque teníamos tal nivel de intervención, era la época de Moreno, que justamente se dejó de sembrar trigo, no teníamos para exportar y tuvimos que importar, y eso duró poquito en el Matva Rofex. En relación al trigo nuevo, cuando uno, digamos, toma el valor de FOB oficial que ya está para la nueva campaña, da una capacidad teórica de pago de $265, que ahora después Agustín nos va a dar sus estrategias, pero como para ir cerrando la charla, antes de darle pie a Agustín, creo que como resumen, los precios siguen siendo buenos, las relaciones insumo-producto han mejorado mucho en los últimos meses, en especial respecto a los máximos, o a la peor situación que vimos el año pasado. Para quien sabe que va a sembrar, que ya acumuló agua, etcétera, o ir adelantándose si ya tiene pronósticos más certeros, aprovechar donde sabe que va digamos, a sembrar, esa relación insumo-producto, más con la mejora para el que tiene soja, con el dólar soja, y creo que es fundamental, relacionado con lo que dijo Juan, quizás hoy es más importante no solamente ver el tema precio, relación insumo-producto, etcétera, sino saber que si se va a necesitar sí o sí un insumo, es asegurárselo, porque digamos, el escenario más probable es que haya más restricciones a las importaciones. Entonces, creo que eso quizás es lo más importante. Bueno, esto lo pueden ver también en estas agroseries CREA, donde muestra súper gráfico cómo las relaciones insumo-producto están mejor que, digamos, que el año pasado y que el promedio, para tomar decisiones también. Bueno, y yo ya me voy despidiendo y te doy el pase, Agustín, para que nos cuentes algunas estrategias con trigo. Bueno, los saludo a todos y gracias por la atención. Dale, muchísimas gracias, Paulina. Bueno, vamos a ir con las estrategias de trigo, así ya vamos terminando. Bueno, para trigo julio, bueno, vamos a empezar con la compra un put. El precio del futuro ayer estuvo en $292.50. Podíamos comprar un put 284 gastando $8, poniendo un piso en $276 sin techo alguno. Así quedaría la estrategia. Después, un put sintético para trigo julio 2023, vendiendo el futuro en $292.50, comprando un call 304, gastando $7.30, quedando expuesto a diferencias máximas de $11.50 y teniendo un piso en $285.20 y acompañando el mercado desde 304. Así es como quedaría el gráfico. Bueno, el mes pasado, la charla anterior, no el mes pasado, en febrero, la charla anterior, estábamos con un futuro de $310, casi $20 arriba. Poníamos gastando $9.30 un piso en $300.70 y acompañando desde 32 arriba. Después, para diciembre, trigo diciembre. Bueno, para trigo diciembre, con el futuro en $251, podemos comprar un put 228 en $8, poniendo un piso en 220 sin techo alguno.
que de esta manera quedaría el gráfico, ¿no? Cuando en la charla anterior estábamos teniendo un futuro de $267 y podíamos, gastando $9, poner un piso en $227. Bueno, hace 2 meses podríamos haber puesto un piso en $227 gastando $1 más de lo que estamos gastando hoy. Después, para diciembre, en un put sintético, podemos vender un futuro en 251, comprando un call 280 en $7,90, con diferencias máximas de $29, ponemos un piso en $243,10 y acompañamos el mercado desde $280. Así quedaría, y en la charla anterior, con el precio en 267, estábamos pudiendo poner un piso en $258,20, con un gasto de $8,80 y acompañando desde 308. Bueno, así que por mi parte ahí estaría toda la presentación. No mucho más que decir del trigo. Así que, Patricio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que todas las presentaciones impecables, fuerte al medio. Creemos que el mensaje es bastante contundente. Nos queda alguna pregunta para Pau en relación a qué impacto calculás que puede tener el recorte de petróleo de Arabia Saudita con respecto al mercado agrícola. Bueno, yo creo que, digamos, no solo impacta el mercado agrícola, sino que tiene que ver con esto que hablábamos de que el mundo, digamos, el crecimiento global está en una encrucijada, los gobernantes en general, de ver cómo hacer para controlar la inflación sin generar una recesión. Entonces, todo lo que sea recorte de petróleo justamente generó una suba muy fuerte, digamos, en poco tiempo recuperó un 20% de petróleo, eso automáticamente se traslada a precio de toda la cadena, no solamente la producción agrícola. Entonces, quizás la pregunta tuya, me imagino que va así, esa suba del petróleo genera suba el precio del aceite y contagia a la soja. Yo creo que hoy tiene como más impacto esto que se está viendo, de que digamos, el crecimiento global está como estancado, frenado. Eso en definitiva creo que afecta mucho más la demanda de todo el resto que el efecto que puede tener la suba al petróleo con el aceite. Clarísimo, Pau. Sí. Clarísimo. Disculpame que te corte, así vamos No, ya sé, ampliando, Pato, pero ya está sé que bien aclarada. Juani, una pregunta para vos, que es el temor a futuro en los duales, ¿es porque te imaginás que el nuevo gobierno no respete los contratos? ¿Ese es el temor que puede llegar a tener el mercado? Sí, es ese riesgo, me parece, porque no sabemos quién va a ser el próximo que venga, digamos, y va a tener una deuda compleja. Así que ese es mi temor, digamos. Yo creo que el plan base de la oposición es no reestructurar nada y va a cumplir con los contratos, pero bueno, ese riesgo hay que ponderarlo. ¿Está bien? Perfecto. Y la Creo que última es necesario. Sí. es ¿cómo ves la deuda en pesos dólar link SER para el 2024? ¿Y pensás que antes de una devaluación que la haría el próximo gobierno deberían reestructurar esa deuda? No, creo que esos son cosas separadas, digamos. Por un lado se puede pensar en que haya una evaluación y no necesariamente una reestructuración. O sea, son cosas que no necesariamente tienen que ir de la mano. Así que me parece que en ese sentido, de vuelta, creo que el gobierno que venga va a tratar de cumplir con los contratos, va a haber un riesgo porque va a depender de qué deje este gobierno, y si una deuda es impagable, que hacer. Así que bueno, pero no veo que eso esté atado a la devaluación o la posibilidad de devaluación o no. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Como cierre, creo que el mensaje es bastante claro. Como empresa integrada, queremos remarcar nuestro mensaje. Entendemos que esta coyuntura tan compleja suele paralizar. El golpe productivo es muy grande. A veces nos impide tomar decisiones en el momento justo. Apóyense en nosotros. No tenemos la bola de cristal, pero como empresa integrada, que tenemos el acceso a facilitar financiación a través del mercado de capitales con el SGR, a una correcta estructura de coberturas en el MATBA ROFEX,
a una buena comercialización de granos, a una buena o un buen asesoramiento por expertos en el mercado de capitales para todo lo que sea esa colocación de excedentes momentáneos, no dejen de dudarlo, estamos para darles una mano, para acompañarlos. Insisto, no tenemos la bola de cristal, lo que tenemos es acceso a las herramientas que les pueden atemperar los movimientos bruscos que se pueden venir y que puedan hacer que la pasemos mejor o peor en esta coyuntura. Así que desde el área de agrofinanzas les agradecemos muchísimo a todos los que han estado participando, a los que hicieron preguntas. Si quedó alguna sin contestar, se las responderemos por privado y los esperamos el mes que viene en la nueva charla. De vuelta, muchas gracias a Paulina, a Juani y a Agus y a Panchi, que está acá colaborando con toda la organización, y nos vemos el mes que viene. Gracias. Gracias a ustedes.